Ok, muy buenas a todos. Hoy yo, Giancarlo, les voy a explicar lo que hemos dado hasta ahora sobre los compuestos binarios para ver si se les hace más fácil entenderlo de esta manera, porque quizá muchos no lo han terminado de entender, quizá algunos tienen dudas y ese tipo de cosas. Yo les voy a aplicar lo mejor que yo pueda todo el tema y al final les voy a dar algunos ejercicios para ver si lo logran hacer. Entonces, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Primero, ¿qué son los compuestos? Los compuestos, si bien recuerdan, como ya lo dimos, son cuando tú juntas dos o más elementos entre sí, pero de manera tal que sus estructuras no se rompan ni se vean afectadas de ninguna manera. Es decir, que se juntan pero no reaccionan. Esos son compuestos. Los compuestos se clasifican en tres: binarios, ternarios y cuaternarios. Los binarios son los compuestos donde solamente tienes dos elementos, no más. Los ternarios son aquellos en los que tienes tres elementos. Y los cuaternarios son aquellos en los que tienes cuatro elementos. Si solo tienes un elemento, entonces ni siquiera es un compuesto, simplemente es un elemento y ya. Pero de momento nos vamos a enfocar aquí. Estos los obviaremos por ahora. Nos vamos a enfocar en los binarios. Entonces, ahora venimos aquí. Los compuestos binarios, como ya dijimos, son aquellos en los que tienes dos elementos juntos, que no reaccionan entre sí, obviamente. Pero los binarios se clasifican en tres. Los compuestos binarios son los óxidos, los hidruros y las sales. Los óxidos son aquellos compuestos binarios en los que tú tienes el oxígeno, el elemento del oxígeno, mezclado con otro elemento, con cualquier otro elemento. Pero debes de tener oxígeno. Si tienes oxígeno, entonces es un óxido. El óxido, por su parte, también se clasifica. Se clasifican en metálicos y no metálicos. Los óxidos metálicos son aquellos en los que tienes el oxígeno en conjunto con otro elemento que es un metal, como por ejemplo es este caso, donde tienes el oxígeno con manganeso, que es un metal. Así que por eso esto es un compuesto binario óxido metálico. Los no metálicos, como su nombre lo indica, son aquellos en los que tú tienes el oxígeno junto con un no metal, como por ejemplo aquí que tienes el oxígeno con el nitrógeno, que es un no metal. Cuando pasan en estos casos, entonces tú tienes un compuesto binario óxido no metálico. Luego tienes los hidruros, que son aquellos compuestos en los que tienes el hidrógeno. El hidrógeno junto con cualquier otro elemento, el que sea, pero si tienes hidrógeno es un hidruro. Los hidruros se clasifican de la misma manera que los óxidos. Tienes los metálicos y los no metálicos. Los metálicos son aquellos en los que tienes el hidrógeno en conjunto con cualquier otro elemento. Como por ejemplo, aquí yo lo tengo hidrógeno con sodio, que es un metal. Así que yo tengo un compuesto binario, un hidruro, pero un hidruro metálico, porque tengo el hidrógeno con un metal. Los no metálicos, igual como explicamos con los óxidos, son aquellos en los que tú tienes el hidrógeno junto con otro elemento que sea un no metal. Por ejemplo, aquí yo tengo hidrógeno y aquí tengo cloro. Así que aquí yo tengo, como este es un no metal, tengo un compuesto binario, hidruro no metálico. Las sales son un poquito más complejas, pero también son fáciles de entender. Las sales son todos aquellos compuestos binarios que tú no tienes ni oxígeno ni hidrógeno. Si no tienes ninguno de los dos, entonces tienes una sal. Pero las sales no se clasifican en metálicos y no metálicos, sino que las sales se clasifican en neutras y volátiles. Las sales neutras son aquellas en las que tú tienes juntas un metal con un no metal. Recuerden que no se permiten ni hidrógeno ni oxígeno. Si tiene alguno de los dos, entonces no es una sal. Cuando tú tienes una sal neutra es porque tienes un metal con un no metal. Como por ejemplo aquí, yo tengo el sodio, un metal, con cloro, un no metal. Como tengo este compuesto, entonces yo tengo aquí compuesto binario, una sal neutra, porque tengo metal con un no metal. Las volátiles, las sales volátiles son aquellas en las que tú tienes dos no metales juntos. Como por ejemplo, aquí yo tengo el azufre con el flúor. Ninguno de los dos son metales, así que yo tengo un compuesto binario, una sal que es volátil, porque tengo dos no metales juntos. Ninguno de los dos es ni hidrógeno ni oxígeno. Recuerden que si aparece uno de estos dos en el compuesto, entonces ni siquiera es una sal. Una vez entendido esto, ya podemos pasar a la parte, como quien dice, la compleja. Pero que de compleja no tiene nada, ya verán.
¿Cómo tú formas tu compuesto binario? Es sencillo. Primero el cómo se escribe. Recuerden que en su tabla periódica todos los elementos se denotan por siglas o por letras. Como por ejemplo aquí yo tengo el cobre que es Q, níquel que es Ni, el boro que es una B, el azufre que es una S y así sucesivamente. Ahora, se preguntarán qué es este positivo 3 y este negativo 1 aquí arriba. Esos son los estados de oxidación. Muy importante, porque por ejemplo, ustedes ven en todos los compuestos, como el H2O, que tiene justamente eso, que tiene su numerito, que tiene, por ejemplo, H2. Y sí, sabemos que ese 2 significa que tiene dos átomos de ese elemento. Pero para tú formar tu compuesto binario, esos números provienen de los estados de oxidación. ¿Cómo tú encuentras en tu tabla periódica los estados de oxidación? Es sencillo. Tú entras a tu tabla, entras al elemento que te están pidiendo o al elemento que quieras. Yo voy a entrar, por ejemplo, al cadmio. Tú bajas lo más, casi hasta el fondo y te vas a encontrar con esta sección que dice estados de oxidación. Arriba te van a aparecer los estados de oxidación negativos y debajo los positivos. En este caso, el cadmio, tiene estados de oxidación positivos 1 y 2. Pero si nos vamos a otro elemento, vamos a ver el selenio. Tiene estado de oxidación negativo 1, 2 y de positivos tiene 2, 4 y 6. Vamos a probar un último elemento. Puede ser, yo qué sé, el rubidio. Bajamos hasta el fondo y vemos estado de oxidación. Tenemos de los negativos el negativo 1 y de los positivos tenemos el 1. Ya saben dónde encontrarlo para que así no anden buscándolo en internet ni nada de eso. Eso aparece todo en la tabla periódica y solo hay que tenerlo descargada. Ahora, muy importante. Ya tú tienes tu elemento, tú lo escribiste con sus siglas. Y arriba escribiste el estado de oxidación que vas a utilizar. En este caso yo tengo el nitrógeno con estado de oxidación positivo 3. Y luego pongo mi signo de más porque se están juntando porque son un compuesto. Y tengo aquí en este caso el hidrógeno con su estado de oxidación negativo 1. Entonces tengo nitrógeno con positivo 3 e hidrógeno con negativo 1. ¿Cuál es el siguiente paso que es el paso clave de toda esta cosa? Cambiarlo de lugar, es decir, hacer una cruz. El hidrógeno va a tomar su negativo 1 y se lo va a regalar al nitrógeno. Y el nitrógeno va a tomar su negativo 3 y a cambio de lo que le dio el hidrógeno se lo va a regalar. Es decir, tú vas a intercambiar de posiciones el negativo 1 del hidrógeno del lado del nitrógeno y el positivo 3 del nitrógeno al lado del hidrógeno. Y luego sigue este paso en el que tú reescribes tu compuesto. Tú tomas tu primer elemento y lo colocas delante y tu segundo elemento y lo colocas detrás. Ahora, recuerda que tú cruzaste tus estados de oxidación. Es decir, tú pasaste este negativo 1 para este lado y el positivo 3 del otro lado. Ojo, no se pierdan con que signo positivo, signo negativo, que hay que escribir menos 1 y todo eso. No. Ustedes van a tomar su valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto es simplemente lo que vale y ya. Entonces, yo tomé mi negativo 1, su valor absoluto es 1, del lado del nitrógeno y lo escribo así. Recuerden que en los compuestos el número 1 se sobreentiende que está ahí, pero no se denota. Tú no lo escribes, pero sabes que está ahí. Y el 3 que lo pasé del lado del nitrógeno al lado del hidrógeno, ese sí que lo escribo. Y lo escribo justo aquí al ladito. Así que yo sé que yo tengo el nitrógeno e hidrógeno. Sé que del nitrógeno tengo un átomo y sé que del hidrógeno tengo 3 átomos. Así de sencillo como es. Vamos a ver algunos ejemplos más. Por ejemplo, aquí yo tengo el sodio con el renio. El sodio yo escogí estado de oxidación positivo 1 y del renio escogí el negativo 1. ¿Qué fue lo primero que yo hice? Sencillo. Lo cambié de lugar a los dos. Este negativo 1 del renio lo moví para el sodio y este positivo 1 del sodio lo moví para el lado del renio. Y luego lo escribí. Puse mi sodio de primero, porque es el orden en el que me aparece. El renio lo escribí detrás. Y como cambié de lugares los dos unos, simplemente este 1 lo escribo del lado del sodio y este 1 del lado del renio. Y como son dos número 1, pues ninguno de los dos se denota, aunque sé que están ahí. Así que yo sé que yo tengo un átomo de sodio y uno de renio. Otro ejemplo más. Yo tengo aquí hierro
y tengo oxígeno. Del hierro yo escogí su estado de oxidación positivo 1. Y del oxígeno yo escogí su estado de oxidación negativo 2. Entonces, recuerden que del oxígeno, en la gran mayoría de casos siempre vamos a tomar el negativo 2 de entre sus estados de oxidación. Así que grábense esto en la mente y tomen nota. Recuerden el primer paso, cambiar de lugar. Este 1 se lo voy a regalar al oxígeno y este 2, aunque no tenga el oxígeno, se lo voy a dar al hierro. Los cambio de lugar y hago la cruz. Luego reescribo primero mi hierro y luego mi oxígeno. Y como lo cambié de lugar, yo este 2 pasa a estar del lado del hierro. Y por eso sé que tengo 2 átomos de hierro. Y este número 1 lo cambié para el lado del oxígeno. Así que yo tengo un átomo de oxígeno. Y ahí terminé mi compuesto. Otro ejemplo. Tengo litio y tengo selenio. Del litio yo escogí estado de oxidación positivo 1 y selenio negativo 2. ¿Qué yo hice? Lo cambié de lugar. Yo puse este positivo 1 del lado del selenio y este negativo 2 del lado del litio. Así de sencillo. Y luego lo volví a reescribir. Puse mi litio con el 2 que yo le acabo de regalar y mi selenio con el 1 que le acabo de regalar y que no se denota. Ahora, otra cosa clave que deben de tener en cuenta es lo que es las simplificaciones. Vamos a hacer este ejemplo, por ejemplo. Tenemos este de aquí, este elemento de aquí, con este otro de acá. A este yo le puse su estado de oxidación negativo 3 y a este un positivo 6. Ya recuerdan que el primer paso es cambiarlo de lugar. Así que este 6 lo muevo para este lado y este 3 lo muevo para este lado. Y se reescribe así. Primero pongo la B con el 6 que le acabo de regalar y el TC lo puse con su 3 que le acabo de regalar. Ahí podrías decir que está completo, porque en teoría sí está completo, lo podrías dejar ahí. Pero recuerden que cada vez que ustedes vean que pueden simplificar, simplifiquen. Recuerden que simplificar es dividir ambos números entre el mismo número. Del mínimo común divisor. Traten de coger siempre más chiquitos. Por ejemplo, aquí yo dividí 6 entre 3 y 3 entre 3. Lo simplifiqué los dos utilizando el mismo número. Al final lo reescribo de nuevo y tengo B con 3 y TC con un 1 que ya sabemos que no se denota. Es así de sencillo. Ok, ahora que ya entendieron todo eso, o espero que lo hayan hecho, yo les voy a poner que hagan estos ejercicios de aquí. Y al final le digan al profesor si lo pudieron hacer y si tuvieron alguna complicación. Y cualquier cosa, pues pueden preguntar de nuevo. Yo mismo, si quieren, les puedo por privado explicar. Aquí les voy a dar, esto es hidrógeno con su estado de oxidación positivo 1, más el oxígeno con estado de oxidación negativo 2. Ya saben cuál es el procedimiento, no se los voy a repetir, así que traten de hacerlo. Aquí yo les puse este de azufre con su estado de oxidación negativo 6, con flúor estado de oxidación positivo 1. También me lo van a resolver. Y aquí tienen este elemento de aquí que es silicio con su positivo 4 de estado de oxidación e hidrógeno con negativo 1. También van a hacer el mismo procedimiento y ya. Si tienen alguna duda, pueden preguntarle al profesor o pueden preguntarme a mí si quieren que les explique de nuevo en la clase o por privado, como sea. Pero de verdad, espero que les haya servido. Buen día.